El presente vídeo describe la importancia de gestionar las fugas dentro de un sistema de aire comprimido. Comenzamos. El contenido incluye 4 temas: sistema de aire comprimido, las fugas en aire comprimido, cómo se gestionan y algunas recomendaciones y conclusiones. El aire comprimido es un recurso muy utilizado dentro de la mayor parte de empresas e industrias. Sus aplicaciones son muy diversas, por ejemplo en herramientas neumáticas, en la automatización y control de procesos, en sistemas de transportación dentro de los procesos industriales. También se utiliza en la pintura y limpieza y soplado, en sistemas de refrigeración y ventilación y hasta en la generación de energía. Es importante mencionar algunos aspectos impactantes del aire comprimido. Primero, a nivel de energía, el aire comprimido consume entre un 10 a un 30% del total de la energía consumida en una planta. Segundo, la energía constituye más del 70% de los costos totales de un sistema de aire comprimido. Y tercero, el costo del aire comprimido está entre 10 a 8 veces más que el costo de la energía eléctrica. La producción del aire comprimido en un sistema de compresores se consume de la siguiente manera: 50% para fines productivos, entre 10 a 15% en lo que se conoce como demanda artificial, es decir, el aire producido por un exceso en los niveles de presión. Luego entre el 5 al 10% por uso inapropiado del aire comprimido y entre el 25 a 30% por fugas. Hagamos números y consideremos el siguiente ejemplo. Un compresor de 40 kilovatios que opera 18 horas por día durante 50 semanas por año, asumiendo un costo de 16 centavos de dólar por kilovatio hora y que las fugas constituyen un 20% de la producción de energía. Queremos saber cuál es el efecto económico sobre la empresa. Aquí vemos el compresor de 40 kilovatios, que es un tamaño mediano. El costo, como mencionamos, 16 centavos por kilovatio hora, trabaja 6.300 horas al año y su energía total sería 252.000 kilovatios hora. De eso asumimos que el 20% del consumo se pierde en fugas y que por tanto constituyen 50.400 kilovatios hora, lo que nos da un costo anual de $8.064 por año en fugas de ese compresor. Si tenemos varios, esta cantidad va a ser mucho más grande. ¿Cómo se producen las fugas? Cualquier tipo de flujo, ya sea aire comprimido, gases, electricidad, etc., cuando es transportado dentro de un ducto o tubo, sigue una trayectoria laminar, es decir, una dirección determinada. Sin embargo, cuando haya una fuga, el fluido se vuelve turbulento y causa un ruido de alta frecuencia que normalmente no es perceptible por el oído humano. Hablemos un poco de los sonidos. Como se sabe, la escala de sonidos está constituida por diferentes niveles. El primero sería el infrasonido, que consiste en aquellos niveles menores a 20 Hz. El nivel acústico, que está entre 20 Hz a 20 kHz. Y el nivel de ultrasonido, que son aquellos niveles mayores a 20 kHz. El ruido producido por las fugas, por lo general, está entre 20 kHz a 100 kHz y es importante recordar que el oído humano únicamente escucha entre 1 a 5 kHz. Entonces, en la presente gráfica podemos encontrar que las fugas se producen en una frecuencia que por lo general está entre 20 a 30 kHz, tal como se muestra en la figura. Bueno, ¿y dónde se producen las fugas?
Las fugas se van a producir o se pueden producir en cualquier parte del sistema de aire comprimido, ya sea en acoplamientos, mangueras, tubería, uniones, desconexiones, filtros en mal estado, trampas de condensado, válvulas, bridas, embalaje, sedadoras, etc. ¿Y cuáles son las causas? Principalmente encontramos conexiones y accesorios mal conectados, deteriorados o gastados. También encontramos fisuras y aberturas, accesorios dañados o mal colocados, fugas internas en el compresor, desgaste general y cambios bruscos de presión y temperatura. ¿Qué consecuencias se tienen de no atender las fugas? En primer término, encontramos un incremento en el consumo de la energía, pero también un incremento en la potencia o demanda, lo cual puede afectar la demanda contratada de la instalación. Consecuentemente, vamos a tener un incremento en los costos de operación y mantenimiento. Una menor presión para el funcionamiento de herramientas y equipos neumáticos produce una inestabilidad en su utilización. También vamos a encontrar una reducción de la vida útil de la instalación por sobrecarga en el compresor y descarga prematura en auxiliares y ductos de distribución. Lógicamente, esto nos va a producir un incremento de las pérdidas, una reducción en la productividad y también un incremento en las emisiones de gases invernadero. ¿Cuáles son los métodos para la detección de fugas de aire comprimido? Aquí es importante mencionar que cualquiera que sea el método empleado, debe realizarse de manera regular como parte de un proceso de mantenimiento. Inicialmente encontramos la inspección visual, o sea, revisiones a tuberías y conexiones buscando rastros de fugas, ya sea manchas, humedad, etc. Otro sistema muy utilizado es el goteo de agua con jabón. Es para producir burbujas, sobre todo en las uniones y conexiones, dado que al existir fugas se van a producir burbujas. Esto es similar como que fuera un sistema de pinchazo para detectar en llantas en donde existe el clavo que nos está provocando que la llanta esté pache, o sea que tenga una fuga de aire. Este es un método muy artesanal y muy lento. También existe un método similar que es utilizar el papel de aluminio. Las fugas de aire provocan que el papel se mueva, con lo cual se van a detectar las fugas. Como digo, es un sistema muy artesanal. Otro sistema es ir cerrando gradualmente las válvulas por secciones para ir observando los valores de presión y poder detectar si existen fugas o no. Otro sistema es monitorizar los manómetros y medidores de flujo para detectar caídas inusuales de presión. Esto sobre todo cuando no se está utilizando el sistema. También utilizar detectores ultrasónicos por medio de pistolas que amplifican el sonido de las fugas. Esto requiere la revisión de cada dispositivo y ducto del sistema. Otro sistema es la utilización de termografía infrarroja a través de pistolas como se muestran acá. Estas lo que hacen es tomar fotografías de los diferentes partes o sitios del sistema de aire comprimido y lógicamente detectar puntos de cambios de temperatura en los cuales se demuestra que existe entonces una fuga, tal como se muestra en la figura presentada. Otro sistema consiste en la monitorización continua a través de hardware y software que registra continuamente las variables del sistema.
En la gráfica presentada se muestra el consumo de energía respecto al tiempo y aquí se muestra el impacto de no tener auditorías comparables con la realización de auditorías periódicas y también comparables con contar con un sistema de monitorización continua. Como se ve, la línea verde es la de tener un sistema de monitorización continua que reduce bastante el consumo de energía contra el hecho de no hacer auditorías donde se ve la gran cantidad de energía que se está perdiendo. Normalmente un sistema de monitorización continua es una red de sensores y medidores que registran datos para la toma de decisiones respecto a la gestión del sistema de aire comprimido. Miden flujos, presiones y temperaturas. Usualmente son redes con protocolos Ethernet o Modbus. ¿Qué estrategias podemos emplear para prevenir fugas? La primera sería realizar inspecciones regulares dentro del programa de mantenimiento, utilizando detectores ultrasónicos, pistolas infrarrojas o sistemas de monitorización continua. Utilizar materiales y dispositivos de calidad en nuestro sistema de aire comprimido. Hay que recordar que lo barato sale muy caro. Optimizar las presiones requeridas por las aplicaciones. Como hemos mencionado, cuando un sistema está con sobrepresión, las fugas se incrementan. Además, esto sacrifica la vida del compresor y sus componentes. Otro aspecto es documentar los puntos donde se han producido fugas con el propósito de irlas monitorizando y evaluar si hay reincidencias o no dentro de las mismas. Otro aspecto es la capacitación al personal, sobre todo en el proceso de identificar y corregir fugas, pero también que estén conscientes del impacto que se tiene en los procesos y en la economía de la empresa. Y también hay que recordar que los sistemas tienen una vida útil que al excederla también trae implicaciones económicas. Algunas conclusiones y recomendaciones. En primer término, encontramos que las fugas son importantes de reducir o eliminar en cualquier sistema de aire comprimido, dado que su impacto en la operación y en la economía de la empresa es muy dramático. Esto principalmente cuando se tiene más de un compresor. Segundo, podemos mencionar que el control de las fugas debe ser un proceso continuo en cualquier sistema. Sin embargo, se debe recurrir a la tecnología para facilitar ese control. Es decir, abandonar los métodos artesanales y más bien utilizar ya sea pistolas ultrasónicas, cámaras termográficas o sistemas de monitorización continua. En tercer término, encontramos que el método para detectar fugas puede ser cualquiera según los requerimientos y disponibilidades económicas de las empresas. Pero podemos mencionar como una guía el hecho de que un sistema pequeño puede utilizar muy bien detectores ultrasónicos, mientras que un sistema mediano puede utilizar cámaras infrarrojas y sistemas con procesos muy complejos utilizar un sistema de monitorización continua. También es importante capacitar al personal y que esté informado sobre el impacto de las fugas para que pueda reportar y eliminar las fugas media vez sean detectables. Y por último, la eliminación o reducción de las fugas, si bien es cierto, no es la única medida para mejorar la eficiencia energética de un sistema de aire comprimido, sí tiene un gran peso en el mismo. Estas son algunas referencias que nos sirvieron para elaborar el presente vídeo. Hasta aquí llega este vídeo. Esperamos continúen con nosotros en las siguientes entregas. Agradecemos su atención y también sus comentarios o preguntas que nos pueden enviar al mail que se muestra en la misma.